Entonces, de esa manera se determina la intensidad del campo magnético, pero no tan intensidad del campo magnético, pero estamos utilizando diferencial. Y si estamos usando diferencial, vamos a hablar diferencial de campo magnético. Si estamos utilizando diferencial del cable, un pedazo del cable, o sea, haciendo un estudio de todo el largo del cable, solo un pedazo diferencial de campo magnético. Eso es lo mismo. Análisis también se utiliza en lo que es se utiliza en un campo eléctrico, ¿no? Muy bien, entonces continuamos con el contexto, ¿ya? Continuamos con los ejercicios también hay que hacer. Muy bien, tenemos justamente R, ¿ya? Seguimos en la página del contexto del libro. ¿No? Entonces, estamos en la página 839 del libro, ¿sí? 839 del libro, ¿sí? Entonces, aquí en el punto, justo en el punto 2 dice, aquí, a partir de la geometría, en la figura 30.3, es la figura justamente esta, ¿no? La figura 30.3, ¿sí? Entonces, hay que determinar justamente R, la distancia, es lo mismo, escucha, R, ¿ya? Escucha, esta distancia R no la conocemos, ¿sí? Sabemos que hay un diferencial de X aquí, es un pedazo del cable. Pero esta R es la distancia del cable hacia P, ¿no? Hacia donde quieras calcular, hacia un punto P, donde sale el campo, ¿no? Entonces, R. Entonces, para eso, aquí utilizamos justamente esto, ¿ya? Decimos que R, para determinar R, ¿para qué hagamos R? Porque necesitamos ese, pero escúchenme, ¿no? El modelo físico dice, necesitas esa distancia R. En otras palabras, es R, ¿ya? Necesitas eso porque sin ese R no podemos calcular la diferencia del campo magnético. Entonces el modelo matemático, el modelo físico dice R, distancia proporcional al cuadrado de la distancia. Pero esa distancia, fíjese que graficando sabemos dónde está R, entonces utilizamos Pitágoras, ahí no utilizamos Pitágoras para determinar justamente uno puede usar Pitágoras, dos podemos utilizar la ley en este caso utilizando ángulos, ¿no? Si seno, coseno, ¿no? La cosa es hallar R, ¿no? Pues en función de los datos que tenemos. Entonces, vamos a eso y decimos que R, estamos con el contexto, que R va a ser igual, dice, entonces, R va a ser igual a A, en este caso a ¿ya? ¿Dónde está esto? A por el coseno de tita. A por el coseno de tita. Ahora les explico eso. A por el coseno de tita. Pero, ¿qué es A? ¿Ya? A es la altura, justamente. Esta altura del punto 0 al P, esta altura se llama A. ¿Sí? Esa altura se llama, o sea, la variable A de altura, ¿ya? Entonces, si nosotros analizamos esto, eso dice el texto, ¿no? Pero nosotros hay que analizarlo, ¿no? Decimos entonces, el coseno de tita, sabemos es igual, el coseno de tita, el coseno de esto, es cateto adyacente, dice, ¿no? Su adyacente es A sobre la hipotenusa, su adyacente es A, ¿sí? Y sobre la hipotenusa, en este caso, A, ¿sí? La hipotenusa es R, ¿sí? En este caso, ¿no? Así es. A ver, eso sí se ve, si se observa. Ahí está, ¿no? Listo. Entonces, coseno de ese ángulo, o sea, mira, aquí están los ángulos, ¿no? Este ángulo, por ejemplo, refleja todo esto, ¿no? Este ángulo está generando, ese ángulo está siendo generado por el punto P.
Entonces yo proyecto aquí, entonces yo me trazo, en este punto me trazo el eje X y Y, un plano de este punto. Esto resultaría, escuchen, esto resultaría ser X y allá resultaría ser Y. O sea, entonces desde ese punto de vista, ¿qué dice? La ley de cosenos dice, es cateto adyacente sobre hipotenusa, o si no es X sobre hipotenusa, o si no es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Eso dice la ley del coseno, ¿sí? Pero necesita su adyacente, o algo que, o si no es un plano que representa a X, o una dirección paralela a X. Eso dice la ley de cosenos, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Es una fórmula. Entonces, mira, coseno de tita es igual, por eso digo, coseno, este es su adyacente. Si este está proyectando aquí, así como foco, entonces resultaría ser esta la ordenada y esta la abscisa. ¿Sí? ¿No? Entonces, adyacente es A sobre la hipotenusa y la hipotenusa es la distancia del punto. Entonces, por eso decimos A sobre R. Y si despejamos simplemente R, porque sabemos que necesitamos R, entonces R va a ser igual, aquí tenemos el coma, R va a ser igual a A sobre coseno de tita, que es lo mismo. ¿Sí? De esa manera sale R. ¿Sí? ¿Por qué decimos que A sobre coseno de X? Es por la función del coseno. O sea, R se está calculando por el coseno. Podía haberse calculado por la ley de Pitágoras, está bien, ¿no? Pero está utilizando el ángulo, como tiene ángulo, está utilizando el ángulo por, por ese medio, por esa vía se está calculando R, ¿no? Y no es la misma vía, o sea, no es la misma forma de calcular. Puedes hallar también por Pitágoras, si tienes datos, puedes hallar también, ¿no? Pero por ese lado estamos encontrando, ¿sí? Ya, muy bien. Voy a usar este lado. Esto simplemente ha sido la explicación de esta parte. Entonces vamos a ver. Ya sabemos de dónde sale R, es la distancia al punto P. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a lo siguiente. Aquí. Ya tenemos R. Ahora decimos, obsérvese, estamos con el contexto, con la página 869. Obsérvese que la tangente de tita es igual a menos x sobre a partir del triángulo rectángulo, ¿no? En la figura, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Obsérvese, dice, ¿no? Escuchen. Que el ángulo tita, ¿no? Este ángulo tita, ¿ya? Es igual a menos x sobre a. A partir del triángulo rectángulo, ¿no? Muy bien, entonces, este ángulo tita es menos x. Escuchen, si este es origen, si x va a este lado, estamos analizando este lado del triángulo, este lado. ¿Sí? Este lado es menos y este lado es más, ¿no? Si este es el origen, menos, más, ¿no? Es por eso dice, el tita va a ser igual, ¿ya? A menos x sobre a, quiere decir, en este caso, menos x sobre a quiere decir menos x es la ordenada sobre la abscisa. Quiere decir, si es ordenada sobre la abscisa, en otros términos, en matemáticas, se está diciendo menos x, y menos x es, si este ángulo está proyectando aquí, este menos x, este lado, es ordenada, ¿no? Entonces, si es ordenada, y está dividiendo sobre A, sobre la abscisa, entonces esto, si dividimos y sobre x, ¿a eso cómo se llama? ¿Cómo se llama si divides y sobre x ordenada sobre abscisa? Eso en términos gráficos se llama pendiente, ¿no? Pero se llama tangente. Tangente de un ángulo es ordenada sobre abscisa.
la ordenada se divide sobre X, o sea, Y se divide sobre X, estás haciendo una tangente, estás trazando una tangente. Y aquí me dice, menos X, dice, esto dividido entre A, esto es una tangente. Entonces, este ángulo, θ, está generando una tangente. Y si genera una tangente, está generando una pendiente, por eso es inclinado. Es una pendiente, ¿no? Por eso es el inclinado. Entonces, de esa manera se está enfocando, ¿no? Ya, muy bien. Ya está. Ya hemos analizado el ángulo. ¿No? ¿Por qué analizamos el ángulo? Porque necesitamos ángulo. No sabemos cuánto de ángulo es, ¿no? Necesitamos R, ahí tenemos el R, ¿no? Después X es un dato, ¿no? Entonces, continuamos analizando. Ya. Entonces, ahora, analizamos justamente esto. ¿Sí? En la diferencial de X, por ejemplo, voy a anotar aquí, ¿ya? Como el punto 3. Estamos con el contexto, miren, en el inciso 3, aquí, la parte 3, ¿no? El contexto. En el libro, estamos haciendo el libro, ¿no? Diferencial de X, dice, este pedazo de X, porque mira, aquí el modelo me pide diferencial de X. Yo tengo que obtener ese diferencial de X, pero ¿de dónde saco ese diferencial de X? Yo sé que X es el tamaño, pero me pide, no quiere todo el cable, me dice, un pedazo de ese cable, me dice que está recto. ¿De dónde saco ese diferencial? ¿De ese pedazo de dónde saco? Ahí viene este modelo. ¿Sí? Diferencial de X va a ser igual a menos A, ¿ya? Menos A por secante cuadrado de θ, por diferencial de θ, ¿no? Y es igual, ¿no? Secante cuadrado de θ, que es igual a la tangente cuadrado, ¿no? Entonces, menos A, dice menos A, porque en este caso está tomando hacia abajo ya, secante cuadrado por diferencial de θ. Esto es igual a menos A por diferencial de θ, ¿ya? A diferencial de θ sobre coseno de θ, sobre coseno cuadrado de θ. ¿Sí? Coseno cuadrado de θ. ¿Sí? Ahora, escuchen. Mira, ¿de dónde sale esto? Ahora voy a apuntar este lado, ¿sí? Voy a apuntar este lado. Voy a apuntar este lado, para que vean. Aquí está, ahí está, ¿no? Aquí. Entonces, mira, escúchame. Diferencial de X, o sea, este pedazo de X, como dice, este diferencial de superficie, si tú sacas un pedazo de superficie, es como estarías hallando un pedazo de X también, porque es la misma distancia, en distancia es lo mismo. Entonces dice menos A, ¿ya? Menos A, esta altura, ya con el ángulo, ¿no? Secante cuadrado de θ por diferencial de θ. Entonces, por ejemplo, si este ángulo es θ, ¿no? Θ, ¿ya? Entonces, si va a ir a proyectar justamente a un pedazo de superficie, si el ángulo va a ir a proyectar en Y a un pedazo de superficie, también se llama diferencial de ángulo, diferencial de θ. Si está proyectando a un pedazo, si es un ángulo, entonces diferencial de θ. Aquí está, diferencial de θ, ¿no? Entonces, por ejemplo, de esta manera se hace, ¿verdad? Entonces, ahora, por ejemplo, aquí está considerando menos A por diferencial de θ. Este de secante cuadrado, por ejemplo, está 1 sobre coseno cuadrado. ¿Verdad? Ahora vamos a ver, ¿verdad? Secante cuadrado de θ, ¿no? ¿Por qué ha colocado 1 sobre coseno cuadrado de θ? ¿No? Ahí viene la explicación. Aquí enseguida vamos a ver esto. Aquí tengo. Hay unas se llama tablas de datos numéricos, o si no se llama, es un librito que exclusivamente trabaja con todo lo que es
Es un libro que trabaja exclusivamente con fórmulas físicas, todo lo que es tecnología. Entonces, bueno, pero ¿dónde puse ese? Es un librito, quería mostrarles eso porque ahí ese libro se llama Fórmulas Técnicas Científicas. Ahí están todas las fórmulas de todos los áreas, tanto mecánica, electromecánica, está lo que es el campo eléctrico, todo lo que es ingeniería en realidad, todo desde que has entrado con álgebra hasta que has salido, todo, eso sí. Así yo tengo eso también. Enseguida lo veo. Es un librito gruesito, es como una Biblia, así. Eso, pero aquí lo vamos a ver. Voy a compartir esta parte para que vean esta parte, ¿ya? Entonces tenemos esto, ¿no? Menos A secante cuadrado de tita. Buscaremos esto. Mira, fíjense. Voy a ir justamente aquí y les voy a compartir esta nueva compartición, ya, ¿dónde quiero ir? Quiero ir aquí, quiero ir, ¿dónde quiero ir? ¿Dónde está mi escritorio? ¿Dónde está mi escritorio? Aquí está, ¿no? Ahí está. A ver, compartir, aquí está. Entonces, lo que están observando es, entonces, mira, vamos a hacer esto, mira, fíjense, mira. Secante cuadrado, eso es fórmula trigonométrica, ¿sí? Trigonométrica. Todo viene en función de esto. Secante, digamos, secante cuadrado, cuadrado, secante cuadrado de tita, de un ángulo, digamos, de ángulo. Sí nos va a encontrar. Muy bien. Ya está, aquí está, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos trabajado, por ejemplo, aquí está, secante cuadrado. ¿Dónde está? Cuadrado. ¿Dónde estamos? Secante. Por ejemplo, mira, aquí está. Aquí encuentran, aquí está. Pero, mira, aquí está. Fíjense. Sabemos que la secante, mira, 1 sobre coseno es igual a la secante por trigonometría, ¿no? Entonces, si dice secante cuadrado, entonces es como decir 1 sobre coseno cuadrado de alfa, coseno cuadrado de tita. En este caso, pues estamos hablando con tita, ¿no ve? Entonces, de esa manera. Entonces, ahí viene, pues, esta secante cuadrado, el secante cuadrado de tita, aquí y como está trabajando, y esta es la función trigonométrica, está trabajando todo sobre cuadrado. Entonces lo ha puesto 1 sobre coseno cuadrado de tita. Con ese dato ha trabajado. Hay varias maneras de demostrar eso también. Aquí, ¿dónde está? Seno cuadrado, aquí está. Aquí, por ejemplo, coseno, cotangente, secante cuadrado de tita. Esto es como mencioné, secante cuadrado de x es igual a 1, no, 1 menos, más, no, aquí está. En ese librito, tengo ese librito, ya no sé, enseguida voy a encontrarlo, a ver. Ese librito tiene todo esto, todo lo que es la parte. Entonces, muy bueno. Pues, exclusivamente para ingenierías, con eso he estudiado en la U. Aquí está, coseno cuadrado de alfa es 1 menos con... Esto también daría, ¿no? Pero no. Estamos, secante cuadrado estamos buscando. Entonces, estos, en ese librito también, ya, estos, ¿no? Este está utilizando este modelo, secante cuadrado de x. Entonces, volvemos a la pizarra con una nueva compartición. ¿Qué es la nueva compartición? Nueva compartición y la pizarra. Ya está. Entonces, estamos considerando que el secante cuadrado de x
por trigonometría es igual a 1 sobre coseno de x. Pero x para nosotros es ángulo, ¿verdad? Y estamos trabajando con tita, ¿lo ven? Entonces, tita. Entonces, esto es lo mismo que esto. Por eso está considerado, ¿sí? Entonces, esto es como expresar a este lado. Voy a anotar este lado voy a anotarlo. Voy a anotarlo. Voy a anotarlo aquí. Entonces, digo, diferencial de x va a ser igual a menos a, digo, porque está en ese sentido, menos a por secante cuadrado de x, pero secante cuadrado de x es igual a 1 sobre coseno cuadrado de tita, ¿no? De tita, perdón. Por diferencial de tita, porque es la misma variable, es lo mismo. ¿No? De esa manera. Entonces, esto es lo mismo que expresar menos a diferencial de tita sobre coseno cuadrado de tita. Es la misma expresión. Ese es el diferencial de x. ¿Sí? De esa manera. Muy bien. Entonces, si ese es el diferencial de x ya, entonces vamos a utilizar el diferencial. Ahora vamos a hallar, en este caso vamos a reemplazar todo lo que es al diferencial de campo magnético. ¿Sí? Necesitamos espacio. ¿Sí? Diferencial de campo magnético. Entonces voy a borrar esto. Ya está. Vamos a reemplazar aquí. Ya, aquí vamos a empezar. Entonces todo ya tenemos, ¿no ve? Todo ya está. Tenemos R, tenemos titax y tenemos diferencial de x. Simplemente reemplazar toda la ecuación para hallar el modelo exclusivo para determinar el diferencial de campo magnético, ¿sí? Entonces voy a reemplazar ahí, voy a borrar y vamos a tener esta expresión, ¿sí? Aquí para que me alcance campito, aquí vamos a hacer. Ahí, ¿ya? Entonces tenemos esto. Diferencial de campo magnético va a ser igual a menos mu sub 0 por I, como está, ¿no? Aquí está, igualita, ¿ya? Mu sub 0 por I, ¿ya? Sobre 4 veces pi, ya está, por diferencial de x, ¿no? Pero nuestro diferencial de x, ¿cuánto valía? Aquí está menos a, esto, ¿no? Menos a, ¿no? Este menos ya está saliendo aquí afuera, entonces menos a por diferencial de tita, ¿no? Sobre coseno cuadrado de, coseno cuadrado de tita. ¿Sí? Ya está. Este es nuestro diferencial de x. Ya está. ¿Dónde está? Sí, coseno cuadrado de tita. ¿Está bien? Ya está. Después, ¿qué más me pide? ¿Qué más me pide? Todo esto por coseno de tita. Coseno de tita. Ya está. Después sobre la distancia al cuadrado. Al cuadrado. ¿Dónde estamos? Para no confundirnos, ¿no? Diferencial de x, ¿dónde está? Hemos hecho esto, ¿no? Ya está, coseno, ya está. Diferencial de x, ya está. Ahora por coseno de tita, ya está. Ahora necesitamos coseno de tita, ¿no? De tita podríamos reemplazarlo ahí más. Entonces necesitamos R sobre distancia al cuadrado, ¿no? Esto sobre, aquí te podemos hacer, sobre distancia al cuadrado. Y la distancia al cuadrado sería R al cuadrado. Distancia al cuadrado. Esto tomaríamos en este caso R al cuadrado. Aquí sería, para nosotros el R es igual a sobre coseno de tita, coseno de tita al cuadrado. Al cuadrado, ¿no? Pero esto es distancia al cuadrado, esto es al cuadrado. ¿Sí? De esa manera. Entonces, esto un poquito ordenando, esto es diferencial de campo magnético y esto es igual a esto. Listo. Todo lo que decimos, así tenemos un poco ordenando, un poquito más ordenaremos para que sea más, este negativo de aquí sale aquí, mu sub 0, intensidad,
4 veces pi, ya está. Por diferencial de x, así, diferencial de x, todo esto, entonces diferencial de x saldría a diferencial de θ sobre coseno cuadrado, sí, coseno cuadrado de θ, ya sobre coseno de θ, ¿sí? Y aquí barra sería a al cuadrado sobre coseno cuadrado de θ, así es, ¿no? Ya está, vamos a hacer medios con medios y extremos con extremos y tenemos que llegar a esa expresión diferencial de campo va a ser igual a, entonces, esto por esto, sería, esto se va a mantener, esto se va a mantener, y esto será 4 veces pi, esto por todo esto por el numerador va a ser igual a, entonces esto va a ser a diferencial de θ, esto va a ir ahí, pues sería coseno cuadrado de θ por coseno de θ, listo, y esto va a bajar extremos con extremos, medios con medios. Y esto va a ser a al cuadrado por coseno cuadrado de θ. Así. ¿Bien? Muy bien, ese es. ¿No? Eso es. Muy bien. Entonces, haciendo un poco de álgebra, extremos con extremos, medios con medios, le damos a esto. El coseno cuadrado de θ, esto con esto se va. Me quedaría un A con un A de esto se va. Y me llegaría a obtener el menos mu sub 0 por intensidad sobre 4 veces pi, entonces, ordenando un poco, esto va a ser, me saldría coseno de θ, diferencial de θ, y esto sería sobre A, ¿no? Analicemos qué dice el contexto, sí está bien, ¿no ve? Sobre A, que es la distancia, ¿no? Muy bien, eso es, ¿sí? Entonces, incluso negativo, ¿no ve? Negativo diferencial. Entonces, este es el diferencial, haciendo un poquito de álgebra, este es el diferencial de campo magnético. Y esto va a ser en teslas también, ¿no? Entonces, llegamos a obtener esto, ¿sí? No se está viendo, creo que ahí está. Llegamos a obtener este modelo, escuchen, ¿ya? Entonces, estos datos lo hemos reemplazado a esta ecuación, de esta ecuación, haciendo un poco de álgebra, extremos con extremos, medios con medios, y llegamos a esta expresión, esta expresión que dice el contexto, ¿no? Entonces, para determinar el diferencial de campo magnético, utilizamos esta expresión, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿no? Ahora, por ejemplo, como es diferencial de θ, se podía incluso hasta integrar, entonces constante, sale afuera, entonces la integral, a ver, aquí es igual a la integral de coseno de x. La integral de coseno de x es igual al seno de x, ¿no? O menos seno de x en este caso. Si la derivada del seno es el coseno, y su integral del coseno es el seno, ¿no? Seno. Entonces, aquí incluso para hallar esto, si yo no quiero diferenciar, puedo hallar el campo magnético directo. Pero hay que integrar. Cuando nosotros, esta parte les voy a explicar, escuchen. Cuando nosotros analicemos en el modelo y nos sale diferencial, puedes hallar la diferencial en este caso, ¿sí? Ya tienes el modelo, ¿no? Pero cuando aquí al final, escucha, cuando aquí al final tienes, dice coseno de θ y diferencial de θ ahí en la derivada, entonces, en los dos lados, en un extremo tienes un diferencial y en el otro extremo tienes otra diferencial, otra derivada, mira, aquí hay un diferencial, en el otro lado tengo otra diferencial, que es θ.
Quiere decir, escucha, esta parte es importante. En este lado tienes un diferencial de campo magnético. En el otro lado tienes un diferencial de ángulo, pero son diferencial. Entonces, cuando existe diferencial aquí, y por medio hay una igualdad, eso les da a entender que hay que integrar. ¿Para qué? Si nosotros integramos una integral simple, va a desaparecer la derivada del diferencial. ¿Y qué cosa? Si desaparece la diferencial, ¿qué va a aparecer? Simplemente el campo magnético. ¿Sí? Simplemente el campo magnético. ¿Qué nos da a entender esto? Escuchen muy bien. Si nosotros estamos estudiando un pedacito de diferencial, ¿no dejemos esto a un punto P, por eso, en vez de tomar todo el cable, vamos a tomar un pedazo, ¿no? Del cable, del lineal, ¿no? Entonces, ¿qué nos da a entender esto? La física que dice, si tú analizas un pedazo del cable, ¿no? Haces un modelo matemático, un modelo físico, para un pedazo del cable y determinas el diferencial de campo magnético en un modelo, puedes hallar también el campo magnético total de todo el cable, ¿sí? Con solo analizar un pedazo del cable. ¿Y eso por qué? Entonces, ¿cómo hallas? Porque si estás estudiando un pedazo con diferencial, si tú integras, al integrar, que hace esa curvita que dice integrar en el cálculo, al integrar, la integral significa sumatoria. Estás considerando una área. Estás sumando todo. O sea, lo que tú vas a hallar un pedazo, eso va a significar el resultado de todo. Eso significa, es como una estadística. Si tomas la muestra de este pedazo y aquí hay, digamos, deficiencia o, digamos, producción, entonces no necesitas estudiar los 9 departamentos, simplemente un pedazo, un solo departamento. Lo mismo es esto. Entonces, como si tenemos diferencial, les voy a explicar, voy a volver a este lado, ¿ya? Hasta esta parte, espero que se entienda un poquito más. Voy a estudiar. A ver, hola, ¿se ha entendido? A ver, voy a volver a explicar esta parte, escuchen. ¿Dónde estamos? A ver. Cristian, ¿has entendido? Enrique, Giovanna, Marco Antonio, Melissa Marilis, Viviana, Yamil, y los demás ya han desertado, ¿no? Así. Entonces, es esto, a ver, escúcheme muy bien, voy a volverles a explicar, mira. Hemos emplazado todos estos datos a la ecuación donde nos permite hallar diferencial de campo magnético, ¿no ven? Ahora, no solo me permite hallar diferencial de campo magnético. Mira, en este lado tienes diferencial de campo, ¿no? Derivada de B, dice, ¿no? Pero en este lado también derivada, pero ya no de B, del ángulo, derivada de tita. ¿Eso qué te da a entender? Por ejemplo, aquí cuando enfocas como matemática, dices, ingeniero, aquí yo puedo hallar el diferencial de campo magnético, ya está bien, pero también me va a permitir hallar el campo magnético total. ¿Y por qué total? Porque en función de esos pedacitos que hemos estudiado, las derivadas de los diferenciales de X, de Y, del ángulo, yo puedo integrar esto, ¿no? Esto puedo integrar y aquí puedo integrar porque los dos hay un diferencial. Y cuando hay una diferencial, escuchen bien, cuando hay una derivada en los dos lados, en este lado y en este lado, ¿no? Se puede integrar. ¿Para qué se integra? Para hacer desaparecer esta derivada, esta D. Y si tú haces desaparecer esta diferencial, esta D, entonces vas a hallar justamente el campo total en Tesla. ¿Sí? Entonces eso voy a hacer yo aquí en este lado de la pizarra. Ya voy a acomodarme y lo vamos a hacer ya y luego vamos a hacer con datos. ¿No? Voy a hacer esto. Voy a usar... ¿ya? Aquí está. Entonces, mira, todo hemos hecho con diferencial, ¿ya? Todo diferencial, ya está. Pero hemos llegado a ese modelo. Ese modelo también está en el libro, ya está, ¿no? Entonces, mira, vamos a borrar esto y vamos a
hacer lo que en realidad se hace, ¿verdad? En el cálculo diferencial integral, ya sea cálculo 1, cálculo 2, ¿no? Es esta, ¿no? Cuando una expresión a este lado tiene diferencial de y esto es igual, digamos, un medio de diferencial de x, ¿sí? Aquí hay una derivada, esto se integra. Porque, entonces, aquí, ¿qué dice la integral? Aquí dice, mira, aquí vas a ver, así dice la integral. Eso es, pues, mira, esto les explico así. Miren, diferencial de, vamos a hacer diferencial de y es igual a un medio diferencial de x, ¿ya? Como aquí hay una diferencial, esto se integra. Esto me está obligando, esta d diferencial de x me está obligando a integrar. Si quieres hacer desaparecer eso, tienes que integrar, eso me dice. Escala. Cuando yo integro esto, ¿qué pasa? Mira, esta diferencial con esta integral se va, esta diferencial con esta se va y tengo y es igual a un medio de x. ¿Sí? Esto, tengo esta función, tengo ya solamente y en función de x. ¿Sí? De esa manera, ¿no? Se integra, ¿no? Entonces, lo mismo vamos a hacer en este lado, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer eso. ¿Sí? Entonces, teníamos diferenciales, ahora vamos a volver a armar eso, ¿verdad? Vamos a armar eso. Voy a volver a escribir esto. Diferencial de campo magnético es igual a mu sub 0 por I sobre 4 veces pi, como dice la Götz-Sabat, ¿no? Coseno de tita por diferencial de tita sobre A. ¿Sí? Ya está. ¿Sí? ¿Ya? Entonces me fijo esto, aquí hay diferencial de B, aquí también hay. Entonces, como aquí calculamos, quiero calcular diferencial de campo magnético, incluso puedo hallar el total, porque no, esto me permite hallar el total, porque si he estudiado un pedacito, y con ese pedazo le dan este modelo, entonces con esto integrando puedo hallar el total de campo magnético, en este caso, para no estar midiendo de pedazo en pedazo, ¿no? Entonces, así sea el cable largo, entonces yo ya sé, que puedo hallar el total. Entonces, integro esto, mira, esto significa sumatorio. Y esto integro también, mira, coseno de esto también integro. Ya está. Al integrar esta diferencial con esta diferencial, se va. Cálculo, usted está le va a cálculo 1, ¿no? Entonces me queda B, campo magnético. Esto y esto son constantes, mu sub 0 es constante, entonces mantengo mu sub 0. La intensidad de cociente también es constante, es dato. Incluso A, la distancia es también constante, sale de abajo. O si no, se puede salir aquí afuera, así con 1 sobre A. Así. Y simplemente coseno de tita, diferencial de tita integro. ¿Sí? Porque es eso, ¿no? Integro. Ahora mira, si voy a integrar eso, vamos a ir, mi librito, puede ser mío. Tengo mi librito, les voy a mostrar el siguiente porque es importante, eso está en todas las materias de su libro. Voy a volver a compartirles y voy a, aquí digo, nueva compartición y vamos aquí. ¿Ya? ¿Están observando mi escritorio? ¿No? Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, mira, ahora vamos a hacer esto, ¿ya? Coseno de tita, diferencial de tita, la integral. Mira, voy a hacer esto. Tabla de integral, simplemente tabla de integral. Eso está así, conocen, ¿no? Ahí está. Mira. Vamos a hacer directamente aquí, debe estar ya. Chiquititos están estos, ¿no? Chiquititos, menuditos hay aquí, debe estar aquí, letras grandes que otras. Muy menuditos están.